Buenas tardes, mi nombre es Vázquez Cázares Valeria Ibet del grupo 634 de Estadística 2 y el día de hoy les voy a responder las siguientes preguntas. La primera nos dice, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición o enunciado que se considera cierto de entrada, aunque no haya podido probarse y que por lo tanto constituye una especulación o una conjetura de trabajo, carente de confirmación o refutación mediante la experiencia. El término proviene del griego hipo, por debajo, y tesis, opinión o conclusión, y las hipótesis pueden plantearse con mayor o menor basamento en lo real, pero sirven para un primer paso en la investigación, la cual buscará demostrarla o refutarla. Toda hipótesis consiste en una relación entre un elemento A y un elemento B. Hacen referencia a un evento o una relación probable entre cosas, posee un número de variables concretas y normalmente se vinculan con técnicas establecidas. Hay muchos tipos de hipótesis, entre ellas están las singulares, generales, universales, según su origen, inductivas, deductivas, entre otros. Y en estadística se suelen usar estas acerca de las características de una población y se pueden formular solamente cuando los datos del estudio que se van a recolectar y analizar para aprobar o desaprobar la hipótesis son cuantitativos, es decir, como números, porcentajes, promedios, entre otros. Y por lo tanto podemos concluir que una hipótesis es una proposición que puede o no ser verdadera, pero que se adopta provisionalmente hasta recabar información que sugiera lo contrario. Y si hay inconsistencia, se rechaza la hipótesis y pues las pruebas de hipótesis son precisamente para evaluar el grado de esta inconsistencia. Y pues bueno, pasando a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué es una prueba de hipótesis? Podemos decir que una prueba de hipótesis es aquella que examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Basándose en los datos de la muestra, la prueba determina cuándo rechazar la hipótesis nula. Se utiliza un p-valor para realizar esta determinación y si el valor p es menor que el nivel de significación conocido como alfa, entonces se puede rechazar la hipótesis nula. También una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Y ante todo esto es necesario tener claro que se rechaza la hipótesis nula porque es poco probable que sea verdadera con los datos obtenidos. En ningún caso se está probando la hipótesis alternativa de que sí hay efecto. Solo se dice que la probabilidad de efecto observado no exista realmente es tan baja que se acepta que lo más probable es que efectivamente exista. A la inversa, el rechazo de la hipótesis nula jamás implica la comprobación de la igualdad. La distinción podría parecer sutil semánticamente, pero es muy importante en la interpretación de los resultados. Estas pruebas también se denominan de significancia, pues los valores de p por sobre o debajo del límite se denominan como significativos, altamente significativos o no significativos. Y entonces, una prueba de hipótesis convierte el problema práctico en un problema estadístico, y dado que los tamaños de muestra relativamente pequeños se utilizan para estimar los parámetros de población, siempre hay una posibilidad de recoger una muestra no representativa. Y pues bueno, pasemos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿para qué sirve la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis evalúa la probabilidad asociada a la hipótesis nula de que no hay efecto o diferencia, como ya lo he mencionado. También nos ayuda a evitar los altos costos de los esfuerzos experimentales mediante los datos existentes y también nos pueden ayudar a establecer una diferencia estadística entre los factores de diferentes distribuciones. Y pues bueno, pasemos a la siguiente pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué es una hipótesis nula? La hipótesis nula es la afirmación que se está comprobando y normalmente la hipótesis nula es una afirmación de sin efecto o sin diferencia. Y pues entonces es el enunciado que se probará.
Y pues bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Qué es una hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es la afirmación que se desea ser capaz de concluir que es verdadera, basándose en la evidencia proporcionada por los datos o muestra. Y pues bueno, pasemos a la última pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis? Muy bien, el primer paso es establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Recordando que la hipótesis nula es el enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional que se formula con el fin de probar evidencia numérica. Y la hipótesis alternativa es aquella que resulta cuando los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por ejemplo, en una fábrica de jugos el contenido de las latas que se producen es de 300 mililitros. Al momento de despachar el producto, el fabricante debe garantizar que es el contenido que lleva la lata. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula será lo que debe suceder con la producción. Y pues bueno, el segundo paso es que seleccionamos los niveles de significancia, entendiendo que esto es el complemento de la confianza en un intervalo denotado por porcentajes y se expresa por la letra alfa. También puede ser conocido como el nivel de riesgo. Por ejemplo, si el intervalo de confianza de un estudio se realiza con 90% de confianza, el nivel de significancia o de riesgo es de 10%, siendo alfa igual a 0.10. Y pues bueno, para el nivel de significancia también se pueden basar en esta tabla. El valor más usado es 0,05, pero también puede ser 0,04, 0,02, 0,01, entre otros. Y el nivel de significancia se identifica con la letra griega alfa, como ya lo mencioné, y al elegir un valor de alfa concreto estamos dejando la mitad de alfa en cada extremo de la distribución de probabilidades. Entonces tendríamos alfa sobre 2. Y pues bueno, el tercer paso es identificar el estadístico de prueba, ya sea estadístico Z o T. El estadístico que se utiliza para la prueba de hipótesis dependerá de los elementos que participan en él. Así, cuando se trate de comparar dos promedios, usaremos el estadístico T, o cuando se trate de comparar dos porcentajes muestrales, usaremos Z, entre otros. Pero ya iremos viendo cada uno de estos estadísticos y cómo dependerá de cada situación. El paso 4 es la regla de decisión, que es la siguiente. Y el paso 5 es la toma de decisión. Aquí les daré unos ejemplos. Suponiendo que los valores críticos son 1.87 y menos 1.87, el valor estadístico de prueba es 1.61 y por lo tanto la hipótesis nula se acepta. Y en cambio, si nos dan que el valor crítico es 3.20 y el valor estadístico de prueba es 35, la hipótesis nula se rechaza. Y una vez tomada la decisión sobre hipótesis, debemos exponer lo que esto significa en el contexto de nuestro problema en particular. También a la hora de tomar la decisión es muy útil y orientador un buen gráfico donde se consigne el nivel de significación, el valor estadístico y la probabilidad asociada a él. Y pues bueno, eso es todo por mi parte, profe. Le mando un saludo, muchas gracias y pues nos vemos a la siguiente. Quedo pendiente, ¿sí? Adiós, hasta luego.